Hola. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es que pequeñas decisiones que tomas en tu día a día tienen la capacidad de afectar tu futuro de manera atómica? Nunca te das cuenta en el momento. Siempre reparas en hecho en retrospectiva, cuando miras al pasado y llegas a ese momento exacto en el que si hubieras actuado diferente, tal vez tu vida se llevaría de otra manera. De hecho, mientras más tiempo pasa, significa de que la decisión fue más crucial en tu vida. Puede que te des cuenta después de horas, días, semanas o tal vez años. ¿Qué hubiese pasado si no me hubiera olvidado de poner mi alarma ayer? Estaría llegando temprano a mi trabajo. ¿Qué hubiese sucedido si hubiera leído bien ese informe? Hubiera dado un buen diagnóstico y no hubiera quedado mal en mi chamba. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera dejado mi matrícula para el final? Tendría un mejor horario y tal vez no me hubiera tocado con este profesor espeso que no enseña nada y para colmo friega. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera mezclado ron con whisky en esa reunión? Historia real. Ay, ¿qué hubiese pasado si hubiera aceptado ese préstamo y hubiese emprendido mi propio negocio? Tal vez no seguiría en ese trabajo que me paga mal y que tan infeliz me hace. También se puede al revés, ¿eh? ¿Qué hubiese sucedido si no hubiera tomado un taxi de confianza? Tal vez me hubieran bolsiqueado. ¿Qué hubiese pasado si lo hubieras aceptado ese trago, ese chico guapo de la barra? Para enterarte unas semanas después que salió en el noticiero capturado por violación sexual. ¿Qué hubiese pasado si te hubieras gastado los ahorros de tu vida en ese departamento hermoso frente al malecón, para un año después perderlo todo por culpa de un maretazo? Algunos le llaman acción divina. A mí me gusta decirle sentido común. Normalmente si eres una persona diligente, no te puede pasar nada malo, salvo que sos una persona muy salada. Y no es difícil, es fácil medir el riesgo. Es sentido común. Si tú tomas y luego manejas, lo más probable es que ocurra un accidente. Si le prestas dinero a una persona sin una garantía, lo más probable es que pierdas esa plata. Eso es fácil de determinar. Lo difícil es saber el impacto que van a tener tus decisiones de manera comunitaria. Me explico. Sales una mañana, te sientes con mucha suerte, compras un boleto de la Tinca. Eventualmente llega el domingo y cuando ves la transmisión, todos los números que tú elegiste salen ahí en la pantalla. De la noche a la mañana te volviste millonario. Ahora, si bien es cierto esta decisión la has tomado solo tú, esto también va a afectar, por ejemplo, a tu familia, porque tienes hijos, tienes esposa. De repente si vives en un departamento alquilado, pues te mudarás a una casa muy bonita de varios pisos en una zona exclusiva de la ciudad. Ahora tus hijos ya no van a estudiar en ese colegio más o menos donde los tenías, sino los vas a pasar tal vez al colegio con la mejor educación, al más top. Como puedes ver, una decisión que solo tú tomaste afectó no solamente a ti, sino a personas que dependían de ti. Pero vamos un poco más allá. ¿Cómo afectaría que seas millonario a tus amigos, por ejemplo? Bueno, eso solo tú lo sabes. De repente algunos se alegrarán, otros tal vez tendrán envidia. De repente aparecerán 1000 amigos más, primos así súper lejanos, terceros, de parientes que nunca habías visto. Eso es lo complicado. ¿Cómo saber que la decisión que tú vas a tomar no solamente va a afectarte a ti, sino también tal vez a tu familia, a tu barrio, a tu país, al mundo? Algunos me dirán, oh, qué exagerado que eres, ¿cómo una decisión mía puede afectar al mundo? Pues que es posible. Por ejemplo, te voy a poner un caso muy interesante. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si en ese año 1907 un jurado de arte de una academia de Viena no hubiese sido tan duro con el trabajo de un pobre postulante? Un muchacho que solamente quería ser bohemio, pintar y vivir de lo que pintaba. Se hubieran puesto en un plano como que, mira hijo, acá la composición puede mejorar, los colores, no, magenta y cian no van, muchacho, no es PowerPoint. Tu pintura, el trazo, mira, yo creo que para la siguiente ronda si te preparas lo vas a hacer mucho mejor, así que para mí es un sí. Katia. Les voy a decir que sí. Mari Carmen. Yo voy a decir que sí. Bueno, estás dentro. Bienvenido a la Escuela de Arte de Viena. ¿Cómo dices que te llamabas? ¿Adolfo Hitler? ¿Quién sabe? Tal vez este muchacho se habría dedicado a las artes y hoy día sería conocido como un gran pintor. O tal vez no, tal vez sería uno muy mediocre. Lo que sí es seguro es que tal vez no se hubiera dedicado a la vida castrense, militar.
eventualmente participando en política, tomando el control de Alemania, iniciando el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial que dejó más de 60 millones de personas muertas, convirtiéndose en el tercer más grande genocidio de toda la humanidad. A eso me refiero, esos tres jurados jamás hubieran imaginado, ni por acá, que una decisión tan simple como ser un poco más laxos con un pobre muchacho postulante iba a cambiar el destino del planeta entero. Y justamente la historia de hoy es una de esas historias. Una decisión que sin saberlo cambió el destino de nuestro país, dejando una cicatriz que hasta hoy día es un poco difícil de cerrar. Antes que nada tengo que hacer una aclaración. La columna vertebral de este video se encuentra en un libro llamado La Cuarta Espada, escrito por Santiago Roncagliolo. Santiago Roncagliolo es un novelista y periodista peruano que en este libro lo que hace es meterse al aspecto personal de los implicados en el tema Sendero Luminoso que todos de alguna u otra forma conocemos. Debo admitir con vergüenza que la lectura no es mi hábito primordial, no soy mucho de leer, yo soy más de audiovisuales. Sin embargo, la pluma de Santiago es exquisita, fíjate. Y me mantuvo atento desde el principio de la obra hasta el final. Así que si tienen oportunidad, gástense un par de chivilines y cómprense ese libro porque es muy bueno y se los recomiendo. Créditos a él, que él es el que ha recopilado parte de esta historia. Que a su vez lo que hizo fue investigar parte de la obra de la hermanastra de Abimael Guzmán, Susana. Y sobre todo gracias a Yasmín por prestarme ese libro. Yasmín, échale tierra. Segundo aviso, este relato no justifica nada. No pretende justificar nada, ni nadie, ni acciones, ni nada. No vengo acá a abogar por nadie. Mi intención acá es entretener. Y bueno, creo que eso es todo. Así que sin más dilación, esto es Abimael Guzmán y el efecto mariposa. Nuestra historia empieza un 3 de diciembre de 1934 en la ciudad costera de Mollendo, Arequipa. Es en este lugar donde nacía Abimael Guzmán Reynoso, hijo de Abimael Guzmán padre y Berenice Reynoso su madre, los cuales no estaban casados, por lo que Abimael fue registrado como hijo natural, el cual era una forma bonita de decir bastardo. Habiendo cumplido Abimael 10 años, los registros oficiales indican que su madre Berenice falleció. Sin embargo, la realidad es un poco más triste. Berenice tenía expectativas de formar una familia con Abimael padre, sin embargo, a él no se le notaba ni medianamente interesado. Tanto así que vivían separados y él los visitaba regularmente. Los años 40 eran muy distintos a como son ahora y en ese tiempo las muchachas lo que buscaban era encontrar un marido próspero y estable, entablar una relación amorosa con ellos y tener una familia perfecta. La respuesta de Guzmán padre siempre fue la misma con todas las muchachas con las que pasó, que no fueron pocas. A mí ni me mires, conmigo no es. Es más, ya me voy. Nunca les negó ayuda económica porque el señor plata no le faltaba, pero de acá a formalizar era algo que no iba a suceder. Así que frustrada con la situación, Berenice decidió ser más mujer que madre y abandonó a su primogénito con su expareja. Él tampoco quería saber nada con esto que se llama paternidad responsable y lo patalearon con un abuelo en Chimbote para después ser enviado al Callao. Así fue como Abimael, un pequeño infante de 8 años, sintió el primer rechazo de su vida, expulsado de su propia familia a vivir a 900 kilómetros de donde había nacido. Abimael llegó a la casa de un tío, pariente de su mamá, y lo primero que le dijo al verlo fue: ojalá pues que tu madre encuentre la felicidad. Y nunca se supo si realmente lo hizo, porque en el lapso de los 3 años que siguieron, ella mandó 2 cartas y luego desapareció para siempre. El trato con su padre sí era diferente. Se escribían cartas constantemente, pero más que una conversación parecía un balance financiero. Papá, necesito zapatos. Papá, me debes per combo. Papá, me faltan 12 luquitas para un librito. Una que otra cosita, realmente los gastos de Abimael no eran muchos. Él estudiaba en un colegio nacional y el barrio del Callao era muy barato, así que realmente le salía muy económico al señor Guzmán mantenerlo. Fuera de eso, nadie le preguntaba ni cómo estaba su día o si necesitaba algo, porque simple y llanamente a nadie le importaba. Pese a esto, Abimael no era dejado, ni era revoltoso, al contrario, era muy aplicado, prestaba atención en clases, era muy atento y era un muchacho ejemplar, no le hacía daño a nadie ni fastidiaba para nada. Fue en una clase donde una profesora de lengua le enseñó recursos literarios para adornar misivas o cartas. Entonces, él, muy animado por lo que había aprendido, decidió vertirlo todo en una carta dirigida a su padre. Esta fue la primera vez que Abimael escribe no como un contador, sino como su hijo.
Ese mismo día redacta una carta y le pone de título Una misiva de esperanza, y la dirige a Don Guzmán, mi padre. Cuando la carta llega a Arequipa, Abimael Guzmán padre no se encontraba en la ciudad, así que la carta la recibe Laura Jorquera Gómez de Guzmán, la ahora sí esposa legítima. Laura, por primera vez, se enteró de la existencia del hijo ilegítimo de su marido, se enteró de sus gastos, de sus notas, y fue la primera vez que pudo ver cómo el pequeño Abimael de 10 años, con su lenguaje de niño adornado con figuras de estilo literario, vertía su alma y su sentir en esa carta y contaba cómo se sentía solo, cómo le dolía ver que era el único de sus amigos que no tenía una familia, cómo su tío salía a pasear con sus hijos y su esposa y lo dejaba él solo cuidando la casa. Y para coronar, termina la carta diciendo: ojalá encuentre usted un destino mejor para su hijo Abimael que el Callao. Esa carta era una lágrima. La señora Laura era de estas señoras a la antigua, abnegada y silenciosa esposa que le aguantaba todas las perradas al marido. Sin embargo, al leer esta carta, su corazón ultracatólico no pudo. Se rompió y decidió ser más madre que esposa, madrastra, e inmediatamente le ordenó a su marido que se hiciera responsable de su hijo y que lo traiga a Arequipa, pero para ayer. Al llegar pudieron ver a un pequeño Abimael, tímido, retraído, callado. No era malcriado ni huraño. Sin embargo, era muy difícil que él exprese emociones. Parece que al ver que a nadie le importaba, pues le había perdido todo el gusto. La señora Laura lo aceptó en su casa y lo trató como un hijo más. Le dio todo el cariño que se notaba que le había faltado en sus primeros años, y en su primera Navidad en su casa le regaló un abrazo y un telescopio. Parece que esta actividad le terminó gustando a la señora Jorquera, porque al final terminó amadrinando a 10 hijos distintos de Abimael Guzmán padre, de 7 esposas diferentes. Recibía sus correspondencias, las tenía archivadas en orden y se preocupaba porque tuvieran una pensión acorde y que les llegara a tiempo. La señora Jorquera era la madrastra más abnegada del mundo, la pesadilla de cualquier guionista de América Televisión. Ella fue la que se encargó de llenar el vacío emocional que Abimael había sufrido en sus primeros años, tanto así que Abimael quería más a su madrastra que a su padre, que era un comerciante medio simplón y dejado. Y así creció nuestro protagonista moldeándose para ser un intelectual, y fue en ese interín que fue testigo de su primer levantamiento revolucionario, que fue propiciado por escolares de la Escuela Independencia en Arequipa. Huelga que los estudiantes del Colegio de la Independencia organizan exigiendo la destitución de Juan Guillermo Celacort, director del colegio y responsable de muchas irregularidades. Los profesores iban ebrios a dictar clases. Un alumno había muerto haciendo ejercicios en un campo deportivo por falta de un colchón. Los profesores se vengaban de los alumnos con la libreta de notas. No había servicios higiénicos. No había rendición de cuentas de dineros que ingresaron al colegio. En esa época Odría era el presidente y no tuvo mejor idea que mandar al ejército con todo y tanques a disparar a jóvenes escolares. Esto no le gustó a la gente de Arequipa, que se levantó en armas. Asaltaron el cuartel Salaberry, destruyeron el casino militar y literal tomaron la ciudad. Como respuesta, el presidente ordenó la ocupación de Arequipa con fuerzas militares. Los insubordinados decidieron rendirse, pero finalmente fueron asesinados, y todo porque el director del Colegio Independencia se robaba los fondos. Abimael vio todo esto de cerquita, porque vivía a 3 cuadras de la plaza de armas, y este fue un antecedente importante para su vida por el grado de violencia y abuso que se aplicó durante este evento. Que uno de los guardias civiles a caballo saca su sable y le vuela media cabeza a uno de los manifestantes. Lo primero que ve que la plaza de armas estaba pues cubierta de gente y estaban dando vueltas a unos cajones alrededor de la plaza. Así es que eso lo impresionó, porque se dio cuenta de que eran muertos. Enardecidos pobladores, niños entre ellos, se enfrentan a los militares y les arrebatan armas y 2 ametralladoras. Las ubican en los portales de Flores y San Agustín y responden los ataques. Aún así, Abimael no pasaba de ser un intelectual. Sin embargo, él mismo declaró que este fue el primer evento que despertó un interés político dentro de él. Recuerdo, por ejemplo, un hecho que marcó mucho mi impresión. Fue el levantamiento de Arequipa en 1950. Un levantamiento popular contra Odría.
costó bastante sangre. Partió a raíz de una lucha, una huelga de los estudiantes secundarios de la independencia. Todo eso y otras cosas me iban marcando. Eventualmente Abimael pasa a ser un joven adulto y se inicia en la vida amorosa como cualquier joven lo haría. Se le veía en andanzas con una mujer mayor, amiga de la familia, que era viuda. En ese tiempo era normal de que los jóvenes se inicien sentimentalmente con mujeres mayores. Se han perdido las costumbres. Aparte de eso, visitaba una que otra vez alguna casa de citas o lupanal. La señora Jorquera odiaba que Abimael vaya a casas de citas. Y ella decía, ningún hijo mío se va a ir a una casa de citas. Así que Abimael se iba con sus hermanos ilegítimos. Un hábil este muchacho. Entre sus nuevos pasatiempos lascivos, había encontrado un nuevo uso para el telescopio que le había regalado su madrastra de niño. Parece de que al frente de su casa, en un segundo piso, vivía una chiquita buena moza. Y el joven Abimael Nihil se dedicaba a espiarla todas las noches. Y parece que esta chica se dio cuenta, porque se pasaba horas de horas arreglando su cuarto y cambiándose de ropa. Porque antes era así, mano. ¿Qué crees? ¿Que tenías Tinder y le dabas derecha, derecha, derecha y la que ligue? No. Si querías tener flaca tenías que comprar un telescopio y espiar a la vecina. O terminabas con novia o con una denuncia por acoso sexual. Pero así era, tenías que jugártela. La cosa es que en algún momento tuvieron uno que otro encuentro casual por el barrio y se le empezó a afanar abiertamente. Y, chicos, ella le correspondió. Esto cambió por completo a Abimael. Dejó de asistir a los burdeles, dejó de encontrarse con su amiga mayor de edad y desde ese momento solo tenía ojos para ella. Estaban muy enganchados y así anduvieron casi un año. A pesar de ello, toda historia de amor tiene su tragedia y esta vez nuevamente las diferencias sociales le jugaron una mala pasada al joven Abimael. Esta muchacha provenía de una familia modesta, de padres profesores, y ella era hija única en la familia. Ahora tú dirás, pero ¿qué tiene de malo? Abimael ya no era pobre, venía de una familia tranquila y con dinero. Su padre era contador y comerciante. Pero eso no le quitaba lo bastardo. Y el padre de esta muchacha tenía miedo que, cuando el señor Guzmán padre muriera, el joven Abimael no recibiría ni un centavo de su cuantiosa herencia. Así que de la noche a la mañana decidió que él no era un buen partido para su hija y la hizo desaparecer. Todos en algún momento creyeron que la muchacha se había mudado a Lima. Bueno, la habían obligado a mudarse a Lima, o que había muerto porque literal no aparecía en ningún lado. Sin embargo, había estado todo el tiempo en su casa, 24/7, como por 6 meses. Sí, le faltaba barbijo y ya era cuarentena. El punto es que esta muchacha desapareció y esto afligió a Abimael al punto del dolor. Pasados varios meses de este incidente, Abimael asistió a la boda de una prima suya y como la ciudad es pequeña, de nuevo en esta reunión se encontró con su amor imposible. Muy caballero, se atrevió a sacarla a bailar, se acercó a su mesa, pidió permiso y fueron a la pista de baile. Conversaron, se rieron, se susurraban cosas al oído, parecían una pareja de nuevo. La alegría regresaba poco a poco a la alicaída cara del pequeño Abimael, que ya desde hace tiempo se había visto muy deprimido. Y todo esto ocurría bajo la mirada amenazadora del padre de la muchacha. De repente, no se sabe qué, pero algo pasó. Ella le susurró algo a Abimael en el oído y dejó de bailar. Él, muy caballeroso, pareció entender la situación y regresó con la muchacha a su mesa, la dejó muy caballerosamente y se retiró en silencio y sin decir ni una palabra más. Abimael no era una persona de expresar sentimientos, ni siquiera lloraba, era muy raro verlo llorar. Sin embargo, todos sus hermanos supieron que ese día él se había ido con el corazón hecho trizas. Algún tiempo después se supo la noticia, la muchacha se había mudado a Lima y se había casado con algún ciudadano limeño. La que cuenta esta historia es la hermanastra Susana. Y lo que más se acuerda es que Abimael sufrió lo que tenía que sufrir y luego se dirigió a Susana y le dijo: hermana, no sientas pena, todo pasa por algo. Hoy día ha nacido un nuevo hombre dentro de mí. Esta decepción amorosa le dio más tiempo a Abimael para pensar, para cavilar y para reordenar sus prioridades. Su conducta con el tiempo empezó a cambiar progresivamente, se volvió más arisco y se notaba que tenía un problema con la autoridad. Hacía prácticas en uno de los despachos jurídicos más importantes de Arequipa. Lo dejó. Se dedicó exclusivamente a los debates filosóficos y el estudio de la ideología era su principal prioridad. ¿Qué hubiera sucedido tal vez si este señor hubiera sido un poco más comprensivo con la situación del joven Abimael?
y hubiera permitido una situación amorosa con su hija. Él no lo supo en ese momento, pero esa decisión cambió el destino de la nación. En 1962, Abimael Guzmán Reynoso se convirtió en profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Y es desde estas aulas donde se gesta la organización Sendero Luminoso, tal como la conocemos hoy en día. El resto, bueno, el resto es historia. La moraleja de la historia. Amiga guapa que estás viendo este video, si en algún momento el chico feo del barrio, de tu salón, te invita a salir, dale chance. Podrías terminar salvando muchas vidas. Saludos, Belén.